tan grande, hermano, en su vida. Sí, Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por su misericordia tan grande, que el Señor nos sigue sanando y nunca el Señor nos va a dejar de sanar, porque Dios nos ama y está con su pueblo. Él nos ama, nuestro Padre, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el 1 Samuel capítulo 21 y vamos a leer en el versículo número 1 la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 21, versículo número 1. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su misericordia, hermanas. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. A tu gloria, bendito Dios. Aleluya. Tú estás con tu pueblo siempre, Señor. Dice la palabra de Dios, mis hermanas, en nombre de Jesucristo, Señor. Bendito sea, Señor amado, en tu nombre, Jesucristo. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito Dios. Gracias, Señor amado. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor amado. Toma el control de este servicio, Señor amado, desde el inicio hasta que finalicemos, Señor amado. Para tu gloria, Señor amado. Obra en nuestras vidas, bendito Dios. Dios mío, Señor amado, haz tu obra, Señor amado, en esta iglesia para tu gloria, Señor. Llénanos de ti, Señor amado, con tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por la misericordia tan grande que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Por tu gran amor y misericordia, Dios mío. Señor, llénanos de tu presencia, Señor bendito. Llénanos, Señor amado, tu presencia, de tu amor, de tu poder, Señor, de tu compañía. Háblanos en tu palabra, Señor amado. Obra en nuestro ser, Señor bendito. Dios mío, Señor, manifiéstate a nuestras vidas. Llénanos de tu bendición, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor amado, sin ningún impedimento, Señor amado, conforme a tu corazón, Padre eterno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, para tu gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Pueden estar, hermanas, bendito sea el Señor. Aleluya. Les voy a dar el tema de la palabra de Dios, hermanas. El tema de la palabra de Dios es el siguiente. Bendito sea el Señor. Es la mentira de David y la misericordia de Dios. Aleluya. Ese es el tema, hermanas. La mentira de David y la misericordia de Dios. Aleluya. Aquí en esa porción que leímos, hermanas, del versículo número 1 del capítulo 21, cuando David llega a la tierra de Nob, ahí llega donde está el lugar de adoración de Dios. Él llega ahí y llega al sacerdote Ahimelech. Ahí, hermanas, ahí tiene el lugar de adoración a Dios, pero el arca de Dios todavía la tienen, pero está en otra parte. Pero en este lugar tiene el lugar de adoración al Señor y él llega ahí. Él llega ahí porque no sé si se acuerdan, hermanas, ayer. Bueno, es que ya que estamos hablando pues de si leímos la porción bíblica, ¿verdad? A lo mejor nadie la leyó, pero de todos modos, bueno, digo la última porción porque leímos el capítulo 19, el capítulo 21 no lo tocamos, nomás lo mencioné un poco, pero en los dos capítulos, hermanas, yo les mencionaba a ustedes que estaba Saúl intentando matar a David, pero David al último, estaba ya huyendo porque le había dado señal Jonathan de que si hacía tal cosa, David podía llegar con tranquilidad con Saúl, que Saúl ya no le quería hacer nada, ya había cambiado de parecer, ya no lo iba a querer matar, o si no, si le mandaba una señal distinta, significaba de que tenía que huir, tenía que irse, porque Saúl andaba con el deseo de matarlo, pues por la envidia que le tenía.
y el miedo que le tenía también, ¿verdad? Tenía miedo también porque era mejor que él. Entonces, hermanas, eso que Dios nos guarda en nuestro corazón, ¿verdad? No tenerle temor a la gente porque son mejores que nosotros, y sí lo son en muchas cosas, pero pues no importa, ellos con lo que Dios les permita, sean cristianos o no cristianos, y nosotros con lo que Dios nos da a nosotros, ya que ser felices con nuestro Señor y con lo que Dios nos da. Estarle deseando lo de la otra persona, ¿verdad? Entonces, David, cuando ya recibió la señal de Jonathan, hermanas, de que se tenía que ir, ya a irse de ese lugar, entonces David lo que hace, pues empieza a irse, empieza a escaparse de Saúl. Empieza a escapar de Saúl porque de hecho estaba hasta cerca de Saúl cuando Jonathan lanza las saetas que iba a lanzar, así iba a decir unas cosas que era la indicación de que todavía lo quería matar, y si decía otras cosas diferentes era de que ya no lo quería matar su papá. Pero cuando él aventaba las saetas, pues Jonathan pues estaba también cerca con su papá, ¿verdad? O sea, no estaba ahí el papá en el momento con él parado aventando saetas, sino que el muchacho nada más estaba con él. Pero él estaba cerca de donde estaba su papá, pues, ¿no? Entonces David empieza a huir, hermanas. David empieza a huir. Y cuando David empieza a huir, a irse ya a otro lugar, a otro territorio, él llega a la tierra de Nob. Y cuando llega ahí, a esta tierra, se encuentra a este sacerdote. La Biblia enseña, hermanos, más adelante, si Dios permite, vamos a ver, si Dios quiere. No sé si la semana que viene, no sé, ¿verdad? En su momento que Dios le permite, o más semanas, no sé, depende como Dios nos vaya dando las porciones bíblicas. Vamos a ver que en esa parte donde llega David, que se muestra ahorita que nomás este sacerdote, en realidad no nomás estaba él, sino que había 85 sacerdotes más, aparte de él. O sea, contando este sacerdote y los 85, habían 86 sacerdotes. Ahí llega David y él se dirige a este sacerdote. Y cuando se dirige a este sacerdote, David lo que estaba haciendo, estaba huyendo. Y se sorprende el sacerdote al ver a David porque lo ve que llega solo. Porque la gente sabía, hermanas, que David era un hombre importante en el reino porque le trabajaba para el rey. De hecho, pues se ve que hasta el rey era hasta su suegro, pues. Entonces, David, traía consigo soldados del reino y peleaba por el Señor, por el Dios de Israel. Y ellos sabían que David no andaba solo, pues como una persona sencilla, pues normal. Entonces cuando él llega ahí y lo ven que llega solo, el sacerdote se sorprendió. Pues, ¿qué pasó, verdad? Es como que usted de repente le llega a alguien bien importante y le llega solito, llega usted a su casa y usted dice, pues, ¿qué pasó? Está como raro. Si llega, va a llegar con la caravana, carros, contra balas y todas las cosas. No, si llega una persona de gobierno bien importante o algo así. Y la gente acá y viéndola, ay, güey, que sepa qué, no sabes. Entonces, no sé, es algo pues, es algo pues raro que llegue así, que llegue de repente solito. Y yo la vine, ay, llegas así, o sea, tú me dices así solo. Entonces se sorprende. Hay otras Biblias que dicen que cuando el sacerdote lo vio, que se puso a temblar. Se puso como nervioso, asustado, no sé. Aquí la Reina Valera no lo dice así, nomás lo pone como que se sorprende. Dice que se sorprendió, creo que es la palabra que utiliza la Reina Valera. Sí, dice se sorprendió, dice, y se sorprendió, dice, Ahimelech, dice, de su encuentro. Ese versículo 1, nomás lo estoy leyendo adelantado, después de que dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech, dice, de su encuentro. Se sorprende y le hace una pregunta. ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Porque era una persona, pues como le dije ya, era raro. Y David ahí lo que tenía que haber hecho es decirle, ¿sabes qué? La verdad es que, y vas a estar hablando con un hombre de Dios, hermanas. Y se supone, no es algo inventado, porque la Biblia lo dice que así era, es algo real. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo eligió porque él era mejor que Saúl. Y no era una ocurrencia, sino que así dice la Biblia que era mejor que Saúl, por eso Dios lo eligió y era conforme al corazón de Dios, ¿verdad, David? Entonces, ¿qué se espera ahí de David? Que le diga la verdad al sacerdote. Mira, ¿sabes qué? Te puse la verdad. Lo que pasa es que vine así como en secreto solo, porque para no hacer tanto movimiento y me descubra Saúl que ando acá, porque andaba huyendo de Saúl, para no hacerse visible, pues. Y la verdad es que ando huyendo de Saúl. La verdad es que pues ando
huyendo de él, porque Saúl me quiere matar, ¿verdad? Ando huyendo de él. Es lo que David tenía que haber hecho, decirle eso al sacerdote. Y aunque es un hombre tan importante y un hombre de Dios, lo que hace David lo que va a hacer, le va a echar mentiras. Le va a echar mentiras al hombre de Dios. Y ahí David ya no se ve el hombre que vive bien así conforme al corazón de Dios, pues. Ya no se ve un hombre como uno lo ve al inicio, como un hombre irreprensible, ¿verdad? Puede decirse. Como un hombre modelo a seguir. Ay, yo quisiera ser como David, conforme al corazón de Dios. Ahora que está echando mentiras. Y no nomás una persona, no una persona normal, sino a un hombre bien importante, al sacerdote del Señor. Que es un pecado bien grande, hermanas. Y lleguemos al hombre de Dios y que sepamos que es el hombre más grande y que uno le llegue echando mentiras, ¿verdad? Es que lo que pasa que es esto. Y al hombre de Dios lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y el problema con las mentiras, hermanas, y cuando nosotros echamos mentiras, nos dañamos espiritualmente nosotros, se daña nuestra reputación como cristianos y como personas, y a veces las personas que nos creen de buen corazón nuestra mentira, las dañamos a ellas también. Dañamos a las personas que inocentemente nos han creído. Por eso las mentiras se deben de tratar de no decir que Dios nos ayude, que no podemos, pero por la ayuda de Dios que el Señor nos ayude a no decirlas, porque no solamente nos daña a nosotros, sino también dañamos a las víctimas que nos creen también. Entonces este hombre de Dios que se muestra que es conforme al corazón de Dios, mejor que Saúl, que sí lo era esas cosas, ahora resulta que está echando mentiras, está portándose como una persona que no agrada al Señor, pues. Dice el versículo 2, dice, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto. O sea que el rey le había encargado algo, y no es cierto. El rey no le encargó nada, el rey lo anda buscando para matar. No le encargó nada el rey. Y le echa mentiras y dice así, un asunto, dice, el rey me encomendó un asunto. Y me dijo, no le dijo nada, nadie sepa cosa alguna del asunto. ¿A qué te envío? No le envió a ninguna parte, ni le dijo eso, ni le dijo sacerdote, ni le dijo esto, perdón, el rey. Antes lo anda buscando para matar. Dice, y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí le eché una mentira. Le echa mentiras pues al hombre de Dios. David, el hombre de Dios, le echa mentiras a otro hombre de Dios, a un sacerdote. Qué tremendo. El que es conforme al corazón de Dios, hermana, le está mintiendo a otro hombre de Dios. Por eso nosotros somos malos. Aunque seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, usted sea. Llega el momento, hermanas, que flaqueamos y pecamos y se ve la realidad de que realmente somos nomás hombres, pues. Y todo lo hacemos. Y todo el tiempo lo vamos a hacer, tristemente. Que Dios nos ayude a cada vez vivir más para Él, ¿verdad? Pero en la práctica, Dios lo hace así como dije que nos puede ayudar, y en la práctica también estamos cometiendo error tras error. El mismo Abraham, cuando uno ve a Abraham, uno empieza a ver pecados de Abraham, ve uno cosas bien grandes de Abraham, y Abraham es un hombre de los más grandes en el Señor. Pero también el mismo Abraham, en la palabra de Dios se muestra, hermanas, cuando Abraham también pecaba y cometía pecados Abraham, y de repente Abraham le fallaba al Señor también grandemente. Porque todos somos hombres a final de cuentas y todos pecamos, pues. Entonces, aquí el problema que de David se menciona que este hombre, hermanas, era un hombre que vivía conforme al corazón era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué cosa que no se dice con otros hombres que eran también conforme al corazón de Dios tal vez, pero eran gran hombres de Dios. Y de este que sí se dice que es conforme al corazón de Dios, está echándole mentiras, y le dice varias mentiras al hombre de Dios, al sacerdote. Está diciendo que Saúl lo envió. Saúl no le envió, una mentira. Le dijo que le dio un asunto y que le dijo que nadie tenía que saber el asunto, ni para qué lo enviaba. Tampoco le dijo eso, más mentiras. Y dice que la gente estaba escondida en un lugar, por eso vengo solo. Y le dice pues, pero porque así está, él estaba en esa misión. Estaba en una misión que que el rey le había comisionado. Y el rey lo anda buscando porque lo quiere matar, ¿verdad? Entonces aquí se ve David como flaquea, hermanas. Como todos flaqueamos y vamos a flaquear siempre,
Pero la misericordia de Dios es grande, hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso el tema es la mentira de David y la misericordia de Dios. Amén. Dice el versículo 3 que leímos, decía el versículo número 3 que le dijo David, después de echarle mentiras, le dijo, ahora pues, le hace una pregunta a David, dice, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. O sea, David tenía hambre, pues. David tenía hambre, quería comer, ¿verdad? Pero hermana, si usted va a una iglesia, si usted va a una iglesia, pues si pide de comer y no es un día que, no es la hora, pues, como nosotros que dábamos siempre de comida, gracias a Dios, de parte de la iglesia y a veces de parte de los mismos hermanos, ustedes traían también y se compartía. Pero cuando no era el momento de que se compartía, que ya era más tarde, un ejemplo, otro servicio más tarde, o tal vez un día que no se compartía, si uno llega a una iglesia y uno pide comida, no hay comida en la iglesia, pues lo más normal es que no hay. A menos que uno tenga guardado algo para el día de compartir, tener panes o algo, uno tiene hasta azúcar o café, cosas así guardadas a veces, agua como teníamos en la iglesia, una minita para calentar, una estufita, pues no. Pero a veces no hay en lugares de Dios cosas que compartir, a menos que sea el día que la iglesia, porque no todas la hacen, la iglesia se acostumbra a dar de comida a los hermanos, ya sea por la iglesia o por los hermanos se da, o juntamente, o como se dé, pero se da. Pero normalmente uno no encuentra, pues. Y cuando llega aquí él al lugar del Señor, donde se adoraba a Dios, estaban todos los sacerdotes del Señor ahí. Y él pide de comer y pide 5 panes. No había panes ahí normales en ese momento. No había panes normales para comer. En ese lugar, pues los sacerdotes sí podían comer cosas que se le entregaran al Señor. Si le entregaban algún sacrificio, ellos tenían derecho de parte de Dios comerse después del sacrificio, después de entregárselo al Señor. Pero en este momento, y podía tal vez haber panes normales, pero en este momento no había panes normales ahí, en este lugar de adoración. Miren, en el Antiguo Testamento aquí, dice la Biblia que ante Dios se tenía que presentar un pan, es un pan sagrado que se tenía que presentar delante del Señor. Y ese pan que tenía que presentar a las hermanas se le dice de varias formas, y una de las formas que se le dice es el pan de la presencia. Era un pan, hermanas, que se presentaba delante de Dios, se ponía en una mesa que Dios dijo que se pusiera, eran 12 panes, y Dios dijo que se hiciera. Y el pan se le decía a veces pan de la presencia, porque ese pan simbolizaba la presencia de Dios mismo. Bendito sea el Señor. Miren, hermanas, casi nunca lo he dicho, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, cuando usted lee presencia, la palabra presencia, pero de Dios, viene de una palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento es hebreo, ¿no? Pero la palabra hebrea que ya aparece, hermanas, es una palabra que quiere decir caras. O sea, caras. Entonces, cuando uno dice a veces en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, lo que está diciendo, hermanas, en hebreo, las caras de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es real. Amén. Y cuando se manifestaba su presencia, era Dios mismo, está como su cara estaba ahí del Señor. Gloria a Dios. Por eso digo esto, hermanas, porque ahorita estamos hablando del pan de la presencia, que se decía a veces la presencia de Dios. Y si se usaba ese término, la presencia de Dios, eran las caras de Dios, ¿verdad? Porque ese pan representaba, hermanas, a Dios mismo. Y ese pan, hermanas, Dios dijo que se ofreciera en la mesa a Él. Se ofrecía el día sábado. Y cuando se ofrecía al Señor, hermanas, sobre una mesa, el pan se hacía, y cuando el pan estaba acabado de hacer, estaba caliente, se ofrecía en la mesa, hermanas, caliente. Y el pan que ya había ahí, que había pan que se había ofrecido anteriormente, haciendo lo mismo, el pan que ya estaba frío se quitaba y se ponía el pan caliente. El pan frío se lo podían comer los sacerdotes, nada más. Nadie podía comer el pan frío de la presencia de Dios porque era pecado. Solamente los sacerdotes lo podían comer, porque es el pan, hermanas, de la presencia de Dios, que representa a Dios mismo. A Dios lo representa. Y representaba también, hermanas, como una ofrenda a Dios, de que Dios al pueblo nos da, Él nos sustenta, Él nos da de comer, Él nos da todo, pues. Y reconociendo de que Dios es el que nos da todo también. Y representaba también la presencia de Dios, como lo dije.
Y cuando se ponía el pan, se ponían 12 panes conforme al número de las 12 tribus de Israel, que eran 12 tribus. Se ponían calientes, se cambiaban nada más el día sábado. Se quitaban los panes fríos, y cuando se quitaban, nada más los sacerdotes, nadie se lo podía comer, era pecado. Nada más los sacerdotes podían comerlo, pero los panes fríos que se quitaban. Si se comían los calientes, también estaba mal. Tenían que ponerlo así, y solamente lo podían quitar el sábado. No que vamos a quitarlo ahora, porque, o sea, el sábado se quitaba. Entonces, aquí en la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer más. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice así: el sacerdote, cuando David le dice que le dé 5 panes o lo que tenga, dice el sacerdote, versículo 4, respondió a David y dijo: no tengo pan común, o sea, no tengo pan normal, pues, o sea, pan que no sea pan de Dios, pan sagrado, pues, que también se le dice pan sagrado. Dice: no tengo pan común a la mano, no tenía pan de ese, dice, solamente tengo pan sagrado. Aquí dice, fíjese, sagrado, pan sagrado. Dice: pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. No es malo, hermanas, no es malo cuando un hombre está con una mujer en la intimidad, cuando la mujer, cuando cumple las reglas de Dios, ¿verdad? Los dos hombres son cristianos, los dos, el hombre y la mujer son cristianos y están casados, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento, aquí en este tiempo antiguo, señalaba, hermano, en la palabra de Dios. De hecho, hay versículos, pero yo los apunté, pero no los traje para mostrárselos aquí, solamente yo en mi estudio personal. La Biblia enseña de que el pueblo de Dios tenía que guardar en santidad a no tocar mujer. No quise que no tocarla así, sino no tener intimidad con mujer. No porque fuera pecado, dijo Dios que no tocara mujer, se guardara así que no pecara, se guardara en santidad, porque Dios iba a hacer una obra, para que Dios se manifestara, estar santos, para que Dios fluyera, pues, para que Dios hiciera su manifestación, perdón, ¿verdad? Pero ellos tenían que guardarse en santidad en la forma de no tocar mujer. No quisiera no tentarla, como ya lo dije, sino la forma de no tener intimidad con ella. No porque es pecado, ¿verdad? Cuando es correcto, como ya lo mencioné, que sean los creyentes, los dos casados, hombre y mujer. Digo hombre y mujer porque a veces se quiere casar mujer y hombre, ¿verdad? Y que no sean familiares también, porque se casan los primos, o los primos viven en unión libre entre ellos, o se casan de hermanos entre ellos, ¿verdad? A veces están las familias juntas, pues revuelta, pues eso también está mal. Entonces, no es malo cuando todo está bien, como ya lo mencioné, pero en el Antiguo Testamento, cuando buscabas al Señor de una forma especial, una bendición de Dios, si era en el Antiguo Testamento santo, abstenerse de tener intimidad con las mujeres. Así era en el antiguo tiempo. Por eso aquí dice el sacerdote que nomás tiene pan sagrado, nomás tiene pan de la presencia de Dios, cuando David le pide pan. Pero le dice, pero que se lo va a dar si se guardaron de mujeres. Porque para ellos, hermanas, en el antiguo tiempo sí era pecado, como lo mencioné, pues, ¿verdad? Aunque todo estuviera bien, no estaban tan puros, no estaban puros 100% en ese sentido, pues, para buscar una bendición de Dios. Es que sí eran las cosas. Entonces dice el versículo 5, dice, y David respondió, vamos a leer hasta el 6 nada más en esta tarde. Dice el versículo 5, dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salía, ya los vasos de los jóvenes eran santos. O sea, santos que no estaban con mujeres, limpios de esa forma. Aunque el viaje es profano. Y aquí pregunta David: ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea, que más santos están ahorita, pues les dice, ¿eh? Porque tienen más tiempo sin mujeres. Entonces dice el versículo 6, el último versículo que vamos a leer en esta porción, dice así: así el sacerdote le dio el pan sagrado, le dio el pan de la presencia de Dios, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, que es el pan sagrado de la presencia, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová. O sea, ese día era un sábado y habían quitado los panes fríos, puesto los calientes, y le estaba ofreciendo los fríos, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O sea, resulta que llegan un sábado y pues le van a dar los panes fríos que acaban de quitar, porque se guardaron de pecado.
Aquí, hermanas, fíjense, hermanas, la diferencia, hermanas, que somos malos, ¿verdad? Y Dios, que el Señor, pues, nos perdone y nos ayude. A veces viene un hermano, una hermana con uno con santidad, con bendición. Con mentira, con uno con mal. Y usted, hermana, viene con usted, sí, hermana, y usted le está dando misericordia a esa persona. David vino con mentiras al hombre de Dios, ¿se vieron? Vino con mentiras al hombre de Dios, y el hombre de Dios, pues le cree las mentiras, y el hombre de Dios, al ver que tiene hambre él y la gente que anda con él, accede y le da los panes que él no tenía que comer. Se los da porque tuvo misericordia. Sintió feo de que no habían comido, se preocupó por ellos y tuvo misericordia, y los panes que no podían comer ellos, solamente los sacerdotes, los panes que ya habían sido quitados de la presencia de Dios, que solo los sacerdotes podían comer, él por misericordia, el sacerdote, se los da a David. Y así pasa en la actualidad, hermanas. Nosotros le hacemos mal a hombres o mujeres de Dios, y ellos nos dan bien para atrás. Ahí se ve, hermanas, aquí lo que uno puede ver aquí, hermanas, es la mentira de David, el pecado de David como uno lo hace, y la misericordia que le está haciendo el hombre de Dios a David, al darle los panes sagrados. Mire, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, vamos a ver en el capítulo 12, versículo 3 y versículo 4. Mateo 12, 3. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Mateo 12. Amén. Gloria a Dios. Mire, voy a leerlo yo desde el versículo 1, para que se vea más claro, para que se entienda más lo que el Señor Jesús quiere enseñar. Capítulo 12, y voy a leerlo yo desde el 1, hermanas. Si quiere usted lea desde el 3 como usted quiera. Voy a leerlo desde el 1 para que sea más claro lo que se quiere aquí mostrar. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. O sea, Jesucristo iba caminando, hermanas, iba con sus discípulos en una parte que había sembrado, pues había sembradío, ¿verdad? Iba con sus discípulos ahí caminando Jesús, y era sábado, era reposo, ya que no se tiene que trabajar. Dice, y otras cosas también se hacen. Es el día también que se cambiaban los panes de la presencia de Dios. Se ponían los calientes, se quitaban los fríos. Dice, y comenzaron, dice la palabra, dice, y sus discípulos, estoy leyendo el versículo que estamos leyendo, pero adelantado, el versículo 1, dice, y sus discípulos tuvieron hambre. Voy a leer todo el versículo para que no se me confundan. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Como tenían hambre los discípulos, iban caminando, iban agarrando el trigo. Es que lo que pasa, hermanas, ahorita vamos a ver todo, ahí todo lo que nos muestra el Señor. Lo que pasa que había muchas reglas que no tenías que hacer de labor en el día de reposo. Unas Dios las había puesto, había muchas cosas. Y en ocasiones también los hombres inventan cosas también. Porque a veces Dios decía en el Antiguo Testamento que no tienes que hacer cosas, y los religiosos, tú aquí ves en el Nuevo Testamento, los evangelios, que ellos inventaban cosas que no tenían que hacerse también, que no eran ciertas, eran inventos de Dios, y hasta Jesús les dice que son mandamientos de hombres, porque eso la Biblia no le enseñaba. Entonces, una de las reglas que había, hermanas, que no se tenía que hacer, como no tiene que hacer ningún labor, era de que no tenías que hacer, no, o sea, ir a cegar los campos, no tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero los discípulos lo que hicieron, tenían hambre, iban caminando por el sembrado con Jesús, y cuando tuvieron hambre arrancaron las espigas de trigo, les empezaron a frotar para que se les cayera lo malo, les quedara lo que se come, y se iban comiendo las cosas, el producto, pues, ¿verdad? Lo que no es desecho, lo que es alimento. Pero al hacer eso, al hacer esto, hermanas, y arrancarlo, estás haciendo una labor, estás haciendo un trabajo, ¿no? Estás trabajando, ¿no? Entonces, de ahí vino el pleito, el problema contra Jesús.
Entonces dice, ahí viene en el versículo siguiente, que es el 2, dice: y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es permitido, lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No es permitido que hagan eso, dice. Porque pues están haciendo eso y no es permitido, no están trabajando. Pero, viene la respuesta de Jesús. Pero él les dijo, le hace a Jesús una pregunta que tiene signo de interrogación: ¿No han leído lo que hizo David? Aquí esta porción va a hablar Jesús de 1 Samuel, capítulo 28, del versículo 1 al 6. Aquí va, de versículo número del 3 al 6, que estamos viendo desde el capítulo 21. Dice aquí: pero él les dijo, Jesús les hace una pregunta a los fariseos: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? A él no, con el sacerdote Ahimelech. Y comió los panes de la proposición, los panes de la presencia de Dios. Los pan sagrado, dice que no le era lícito comer, que él no podía comer solamente los sacerdotes, ni a él no lo podía comer David, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, lo que yo les estaba diciendo a ustedes, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, no cumplen el día de reposo de no hacer nada, y de esa forma no cumplen el día de reposo los sacerdotes en el templo, porque tienen que estar haciendo cosas, porque ellos tienen que hacer, y al hacerlo pues no cumplen, ¿verdad? Porque tienen que hacer, pues, ¿no? Entonces, y aunque no cumplen los sacerdotes el día de reposo en esa forma, de todos modos no se les cuenta como pecado, porque lo tienen que hacer, pues. Si no hacen lo que tienen que hacer, pues cómo se van a hacer las cosas de Dios el día del sábado, que es el mero día que se iba a ir a adorar a Dios por medio de la ley, el día de reposo. Entonces, aquí lo que Jesús quiere decir, hermanas, que los discípulos no hicieron mal, pues, al hacer esa labor en el día de reposo, que no se debe hacer labor, porque tuvieron hambre y Dios tiene misericordia de las personas, y aunque no tiene que hacerse nada, Dios es tan misericordioso que permite que hagan algo para que sacien su estómago, porque Él tiene misericordia y se los permite por eso. Y habla de David, que como comió lo que no tenía que comer, y entró en la casa de Dios y comió los panes que no tenía que comer, él y los que con él estaban cuando tuvieron hambre, David y los que con él estaban. Habla de eso, y después habla de los sacerdotes que son sin culpa al hacer también cosas que no deben de hacer el día de reposo y que son sin culpa. Da a entender todo eso, Jesús dice todo eso, para dar a entender que David no pecó al comer el pan que no tenía que comerse, que no le era permitido comer, que Jesús aquí dice que no tiene que comer solamente los sacerdotes, y que tampoco los que estaban con David pecaron, que sí era un pecado hacerlo, no podían comerlo. Pero tal así es la misericordia de Dios, hermanas, tan grande, que aunque no lo podían comer, como tenían hambre, Dios les permitió que se lo comieran y no se los contó como pecado. Sí, cometió pecado David en echar mentiras. Pues David, vengo aquí de misión de Saúl que me mandó. ¿Cuál? Anda escondiéndose de Saúl que lo quiere matar. Anda echándole mentiras al hombre de Dios. Y esa mentira va a tener consecuencias. Después lo vamos a ver si Dios permite en su momento. No sé cuándo, pero vamos a ver si Dios permite. Vamos a ver consecuencias, hermanas, bien terribles, bien grandes. Es una tragedia bien grande. Soy algo bien simple lo que David está diciendo, a lo mejor. Que no es simple porque está mintiendo al hombre de Dios. Y es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a ver cosas bien grandes que van a pasar, unas tragedias bien graves por esa mentira que David echó. Y pues es pecado aparte, pues. Y consecuencias bien graves van a venir después. Después lo vamos a ver si Dios permite. No sé cuándo. Entonces, hermanas, David comete pecado y es tan grande la misericordia de Dios que aunque come lo que no puede comer, como tenía hambre y Dios sintió misericordia porque tenía hambre, aunque estaba en pecado, le permitió comer los panes que no tenía que comer, tocando el corazón del sacerdote Ahimelech, y Dios no le cuenta como pecado los panes que comió. Los panes de la presencia de Dios, que solo los sacerdotes podían comer, lo enseña la palabra de Dios, y aquí Jesucristo lo está enseñando, que nomás los sacerdotes lo podían comer, y también los otros que comieron y también son sin pecado también, como los sacerdotes. Jesús enseña, por eso Jesús enseña que los sacerdotes
profanan el día de reposo, o sea, no lo cumplen el día de reposo, ese día no lo cumplen adentro del templo de Dios y son sin culpa, son sin pecado. ¿Por qué? Porque tienen que hacer cosas y Dios ve la necesidad y por lo tienen que hacer y pues se tienen que hacer. Pues. Es como cuando Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando Jesucristo sanaba personas y le dijeron a Jesús que estaba mal porque él sanaba en día de reposo. Fíjense, hermanas, decirle a Dios que está mal, que Dios sabe un ciego, un enfermo, un cojo, o usted como que la sanó, mi hermana, y que los sanó a todos. No es bueno que sane, Señor, porque hoy es el día de reposo y yo no ponerle reglas a Dios. ¿Por qué está sanando ahora? No es que es día de reposo, no hay que hacer nada. Eso es algo, hermanas, que hasta puede que a gente ni le cabe en la cabeza, hermanas. ¿Cómo le vas a poner a decirle a Dios lo que tiene que hacer o lo que no puede hacer? ¿Y cómo le vas a impedir que ayude a una persona que está sufriendo? Entonces Jesucristo lo que hace, les dice, ustedes no van a sacar su buey cuando se les cae el hoyo en el día de reposo. Si ustedes tienen más misericordia de un animal que se les cae en un hoyo, más yo voy a tener misericordia de una persona que está sufriendo, que vale más que un animal, pues. Es lo que Jesús le está diciendo. Y si no es pecado que ustedes ayuden a un animal, porque pobrecito, pues con más es sin mal que yo ayude a una persona que está necesitada, pues a que no se va a hacer nada. Porque pobre gente, vale más la persona, pues, que un animal. Entonces, lo que Jesús quiere enseñar, hermanas, que el Señor es misericordioso y aunque no tenía que hacerse cosas, no podía comer el pan ese que comió David y comieron los demás. El Señor se enfoca en hacer misericordia, hermanas, siempre porque Dios es bueno y nos ayuda aunque no lo merezcamos. Entonces, David está mintiendo y todavía Dios ve su necesidad y le duele el corazón y lo ayuda en su necesidad. Le da de comer y no le cuenta todo su pecado. No el pecado de la mentira, sino el pecado de comer el pan que no puede comer. Y también los demás comen y cometen ese pecado, que es un pecado bien grande comerlo. Porque es el pan de la presencia de Dios, que solamente los sacerdotes podían comerlo. Aunque fueras un hermano muy santo, no lo podías comer. Menos David, que andaba de mentiroso en ese momento. Y le permitió que se lo comieran los demás y David, y no les cuenta a Jesús como pecado eso. Porque ahí se ve la misericordia de Dios, como nosotros, hermanas, que pecamos y pecamos y Dios nos está bendiciendo ahorita. Que pecamos y pecamos y Dios nos da bendición. Que estamos pecando y Dios nos va bendiciendo y no nos castiga, más bien nos bendice. Porque el Señor es bueno, como Él dice que Él es bueno para con los ingratos y para con los injustos. Que eso lo está hablando con los del mundo, pero nosotros también somos a veces ingratos y injustos y Dios también nos bendice a nosotros porque Dios es grande en misericordia. Por eso en esa porción que estamos viendo se ve la mentira de David y la misericordia de Dios. Amén. Porque es para que Dios dijera, pues los voy a matar, pues David, ¿cómo está pidiendo los panes estos? Y a Amelec, ¿cómo le va a los panes que no puede? Los mato, ni van a alcanzar a probarlo, que los van a matar a todos. Y Dios no les toma el pecado porque Dios se duele de que tienen hambre y tienen necesidad. Entonces dice la palabra de Dios, hermanas, aquí se sigue leyendo en el versículo número 6, dice así la palabra de Dios. Aunque leí que hasta 4, pero vamos a leer un poquito más, hermanas. Dice el versículo 6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pues si el templo no era tan grande, pues Jesús es más grande que el templo todavía, porque Jesús es Dios. Dice el versículo 7, dice, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí Jesucristo dice que si supieran ellos, los fariseos, qué significa que Dios lo que quiere es que hagamos misericordia, que es lo que Jesús está haciendo, que es lo que Jesús está permitiendo que los discípulos misericordia, que hagan esa labor para que coman porque tienen hambre, y a David lo que se le dio, misericordia también, que comiera porque tenía hambre, que no podía comer eso, y también a los demás, que Dios se enfoca primero en la misericordia y en el sacrificio, porque a veces dicen, porque los fariseos se enfocaban mucho en la ley, y esto y reglas, pero no se tocaba en el corazón con la persona que estaba sufriendo y padeciendo. Es como que yo, bien estricto, y ustedes vienen, oh hermano, fíjese que no tengo para comer. No, estos son cosas así. Mire hermano, es que yo necesito esto, mire que necesito comprar esta medicina. No, es que las cosas son así y no le ayudo, pues, ¿verdad? Entonces, si yo tengo poder, yo tengo dinero para ayudarle, ¿verdad? Si no tiene uno, pues no tiene, ¿verdad? Pero si no tiene, o sea, Dios quiere que primero sea la misericordia. Dios prefiere la misericordia que las cosas de sacrificio, pues. Entonces dice, vayan y entiendan eso. Dice, y si entendieran eso, entiendan eso, dice. Luego Jesucristo dice así, dice,
Dice el versículo 7, lo leo de nuevo, dice, y si supieres, o sea, si entendieran qué significa misericordia aquí y no sacrificio, dice Jesús esto, no condenaríais a los inocentes. Jesús dice que si ellos entendieran eso, hermanas, que ya les expliqué de la misericordia, que es más importante que el sacrificio, y que siempre es necesario ayudar al necesitado, que entonces si ellos entendieran eso, no condenarían a los que son inocentes, a los que no son culpables, quiere decir. Y esto lo está diciendo Jesús. ¿A quién se lo está refiriendo Jesucristo? ¿A quién se refiere Jesús, hermanas? De que no son culpables. A ver, a los discípulos que estaban arrancando las espigas, a ellos. Porque a ellos lo están tomando como que están haciendo el mal y que no cumplen. Dice que ellos, que dice en el versículo 2, dice, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos están condenando a ellos, le están diciendo, están haciendo lo malo en el día de reposo. Y Jesús les dice, si ustedes entendieran que Dios lo que le interesa, lo más grande es que hagan misericordia al necesitado, que es más importante que el sacrificio, ustedes entendieran eso, no estuvieran ustedes condenando a los que son inocentes, a los que no tienen culpa, aunque trabajaron, son sin culpa, porque Dios se enfoca más en la necesidad de la gente para ayudarles, porque Dios es misericordioso y Dios les ayuda, aunque ni lo merezcan, se los da. Aunque no lo merezcan, aunque no merezcamos nosotros la misericordia, la estamos gozando todos los días. Merecemos el juicio de Dios porque aún siendo cristianos, vivimos mal a veces, o siempre vivimos mal, y Dios nos da misericordia y no nos castiga. Entonces, por eso, ellos cuando hicieron eso de comer, de hacer esa pequeña labor, de quitarle el desecho, pues, a la planta de trigo, perdón, que se convirtió solamente en lo que es el producto. Estaban trabajando, pero eran sin pecado, aunque no se tenía que hacer nada, porque Dios se enfoca, hermanas, Dios se enfoca en la necesidad de la gente, como David, que no podía comer y se lo permitió, y sin pecado se lo contó a David, sin pecado se le contó a los demás que no tampoco podían comer, y también era pecado, porque Dios tuvo misericordia de su necesidad. Y por eso Jesús lo dice todo eso para justificar a sus discípulos que eran inocentes porque tenían necesidad, y Dios se enfoca en la necesidad de ellos. Y por eso dice que si entendería uno todas esas cosas, que Dios es misericordioso y nos ayuda a uno que no lo merece, que entonces no condenarían a los que son inocentes. ¿Cuáles inocentes? A los discípulos que hicieron eso, pues esa labor. Porque Dios es misericordioso. Porque el tema, por eso les decía a ustedes, hermanas, es la mentira de David y la misericordia de Dios. Y dice el versículo 8, con el cual finalizo, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, dice Jesús, yo soy más grande que el día de reposo. O sea, Él tiene autoridad de lo que está diciendo y justificando a sus discípulos que hicieron eso el día de reposo, porque Él es más grande todavía que el día de reposo. Amén. Él es más grande que el día de reposo. Y cuando dice que Él es más grande que el templo, eso, hermanas, lo interpretan muchos hermanos, que quiere decir que Jesús está diciendo que Él es Dios, porque nadie puede ser más grande que el templo de Dios, porque el templo de Dios, hermanas, se puede tomar como símbolo de Dios o figura de Dios. Y Él dice que es más grande que el templo de Dios, pues sería Dios mismo, pues entonces. Entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, que Él es Dios mismo y que Él es más grande que el día de reposo. Entonces lo que Él dice deben de tomar lo que realmente así es, pues no son cuentos, no son ideas de Jesús. Así es la realidad de que Dios es tan misericordioso que aunque no nos merezcamos la ayuda y aunque no hacemos lo correcto, el Señor nos ayuda porque Él es misericordioso, y Dios es lo que quiere, que seamos así, misericordiosos con las personas, aunque no se lo merezcan, pues. Entonces, así Jesús estaba haciendo, así Jesús muestra, y fue lo que le pasó a David. Él está en pecado, hermanas, incluso. Como uno que está en pecado y Dios nos está bendiciendo. Ahorita, a lo mejor estamos en pecado y Dios nos está bendiciendo. Y muchas veces estamos en pecado y Dios nos está bendiciendo. Y si Dios nos bendice ahorita, al rato si Dios nos guarda, que el Señor nos ayude, que no pase nada, Señor, podemos andar en pecado otra vez. Entonces, así David andaba en pecado, acaba de echar mentiras, se anda engañando al hombre de Dios. Fíjense, más fuerte todavía la mentira, porque aquí se la está echando, aquí le está engañando, y el otro inocentemente le está creyendo, hasta dándole el pan de Dios porque siente misericordia de él, sin saber que el otro lo está engañando, y él siente misericordia, siente hasta fe, le está dando hasta lo que no le puede dar. Y Dios tan bueno
que ahí podía darle una buena disciplina a David y a los demás por comer eso. Y a nosotros que no lo podían comer, si Jesús que no era permitió que lo comieran, nomás los sacerdotes, el Señor no les cuenta el pecado porque dice, pobrecitos tienen hambre. Entonces la misericordia de Dios, hermanas, está con nosotros, amén, que somos pecadores. Aleluya. Gloria a Dios. La misericordia de Dios que nos bendice el Señor aún estando en nuestro pecado como a David. Aún en su pecado, Dios nos bendijo y no le contó su pecado. Gloria a Dios que el Señor es tan bueno, hermanas. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Qué hermoso mensaje. Gracias a Dios. Amén. Por su misericordia tan grande. Vamos a hacer una oración, hermanas, y vamos a pedirle al Señor que